larunbata da eta bulegoaren isiltasunean gaude. Maiatzaren 15-tik 25-era Euskaraldian murgilduta gaude. Eta egun hauetan saiatu egiten gara gure komunikazio guztiak euskaraz egiten. Aurreko bideoetan ez detara egin, izan ere, kanpoko jende askok ikusten du eta berez ez du ulertzen eta horregatik egin dute dana gaztelaniaz normalean. Zer gertatzen da, gaurkoan gainera, eta ez dauka euskaraldiarekin zerikusirik, baina bai euskarazko ekitaldi bada, Koldo Mitxelena literatur sari banaketa dugu udaletxean. Eta zer da hori? Haur eta gaztei zuzendutako literatura sari bat. Bertan saritu egiten dira komikiak, olerkiak, bertsoak, ipuinak, ipuin laburrak edo mikroipuinak. Eta gaur, gure udalbatzar aretoan egiten duguna da sari banaketa. Eta bertan aurrek euren lanak erakutsi edo irakurri egiten dituzte. Hori izango da gaurko gure eginkizuna, horretarako prest ditugu gure behar dugun material guztia, eta goazen, pleno aretora, izan ere, bertan, montaje txiki bat egoten da, xumea izaten da, baina eraberean unkigarria eta polita. Gaur, Koldo Mitxelena literatura lehiaketa sari banaketaren ekitaldia erakutsiko dizuet. Ez dakizu honentzat, Euskaraldian bi rol aholkeratu daitezke. Bata ahobizi da eta bestea belarri prest. Nik belarri presta hautatu dut. Zergatik? Nire komunikazio guztiak ez direlako euskara hutsean egiten. Nik nire ama hizkuntza erdera da, gaztelania da, eta normalean gaztelania zaritu egiten naiz. Baina, txikitatik euskara ikasi dut, eta gero behin lanean hasita euskaltegian ibilitakoa naiz, hainbat gauza hobetzen, batez ere idazketa. Beraz, gaur, belarri prest txapa hartu, soinean jarri, eta jarraian esandakoa, Koldo Mitxelena literatura sari banaketara goaz. Amabiak izateko 2 minutu falta dira, eta sarituak daude justo eskaileraren azpian, itxoiten. Minutu gutxi barru, 2 minutu barru, hasiko dira igotzen, eta sartuko dira udalbatzar aretoan, eta ekitaldiari hasiera emango diogu. Ekitaldia hastera doa.
Amaitu da ekitaldia eta berriro goaz, gure bulegora. Argazkiak eta bideoak deskargatu eta pasatzera. Bihar ja izango dugu hurrengo ekitaldia. Igandean, goizean 3 gauza ditugu eta horiek ere erakutsiko dizkizu dugu. La verdad es que hace un domingo por la mañana espectacular. Teníamos que levantarnos, bueno, tampoco es madrugar, 9 de la mañana para ir hasta el sitio en el que tenemos que ir para cubrir nuestro primer acto del día, que hoy tenemos 3. Pero justo cuando estábamos preparándonos nos han llamado diciendo que ha habido un accidente bastante grave en la zona de la Avenida de la Libertad. Así que nos hemos tenido que poner a redactar cositas antes de salir de casa. Lo que trastoca un poco la mañana, pero nos ha dado tiempo a hacerlo absolutamente todo. Pequeña paradilla para ponernos las gafas de sol. ¡Hala! Ahí están. Que el sol aprieta hoy y encima pega en todo el ojo a pesar de llevar la visera. El accidente ha sido exactamente aquí al lado, cerca. De hecho, acaba de llegar la grúa para recoger la moto que ha sufrido el accidente aquí a las 9:30 de la mañana. Esto es la confluencia de la Avenida de la Libertad con Paseo de los Fueros y Paseo de la República Argentina. Al parecer, esa motocicleta circulaba a dirección Gros cuando por circunstancias que se desconocen pues ha colisionado contra un vehículo que salía exactamente del semáforo que veis ahí a la derecha. Bueno, esas cosas que pasan y que nos suelen tener en vilo muchísimos días. Seguimos nuestro camino porque tenemos que ir hasta el Cerro de San Bartolomé. Allí en el Hotel Catalonia se celebra a las 11 de la mañana la Asamblea de la Federación Mercantil de Guipúzcoa. Pues ya lo veis, el comercio de Guipúzcoa se da cita hoy en su asamblea anual de 2025 en el Hotel Catalonia del Cerro de San Bartolomé. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. El comercio representa el 11%, pero su presupuesto es 4 veces y medio menor. Y mientras el comercio aporta un 30% más que el turismo al PIB, sus presupuestos están igualados. El reto que afrontamos no es un reto sencillo, es un reto complejo, pero también es un reto apasionante, porque en definitiva el comercio local es el que configura una ciudad y el aspecto y el espíritu de una ciudad. La aportación que el comercio local hace a la ciudad pues es absolutamente insustituible. Bueno, y casi sin solución de continuidad vamos al second round. Accedemos a la Plaza de la Constitución, al siguiente acto de este domingo por la mañana. La
La Federación Guipuzcoana de Casas Regionales organiza su encuentro anual en la Plaza de la Constitución. Aquí se puede degustar todo tipo de comida y bebida regional, además de asistir a un espectáculo cultural. Ni os podéis imaginar lo bien que huele hoy aquí, en la Plaza Constitución. Los manjares que hay en todos y cada uno de los puestos. La Rioja, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. La verdad es que cada uno trae lo mejor de su tierra y encima lo adornan con espectáculo de folclore. Un buen plan para un domingo por la mañana. Pues ya lo veis, así cerramos una mañana en la que hemos tenido cosas muy, pero que muy variopintas. Con esta imagen de la Plaza Constitución nos vamos a casa a editar.